Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Les deseo que todo esté en paz, armonía, serenidad y con mucha luz y amor. De todo corazón, de alma a alma, les envío muchos abrazos, muchos amores, muchas bendiciones y pues tener relajación, tranquilidad y serenidad y adaptarnos a las formas en las que nos encontramos en estos momentos. Lo más importante de todo es valorar todo lo que somos y todo lo que hacemos, porque definitivamente el tenemos, ese lo podemos adquirir totalmente y hay que tener actitud ante todo. Oigan, pues les cuento que esta semana, que va del 18 al 24 de mayo, tenemos el ingreso del Sol en el signo zodiacal de Géminis. O sea, estos Géminis van a entrar el 20 de mayo a las 8 de la mañana con 50 minutos hora del centro. Tendremos ya el signo de Géminis el día 20 de mayo. Además, vamos a tener un stellium, pues en Géminis, porque está Venus, que el planeta, pues del amor, del trabajo también, que nos ayuda muchísimo, y de Mercurio, que es la comunicación. Así que tendremos el Sol, Venus y Mercurio en Géminis. Vamos a decir muchas cosas, a hablarlas, a expresarlas, a comunicarlas, vamos a vibrar en amor como vibraría los Géminis, que siempre son alegres, simpáticos, divertidos, echados para adelante, siempre buscándole soluciones a lo que la vida nos presenta. También esta semana vamos a tener luna nueva. La luna nueva es el 22 a las 12 del mediodía con 38 minutos. Si observamos, dije que vamos a tener el Sol, Venus y Mercurio en Géminis. Vamos agregándole, ¿qué les parece? El día 22 y el día 23, la luna también. Así que serán dos luminarias, que es el Sol y la luna, Venus y Mercurio, los cuatro en Géminis. ¿Qué quiere decir? Que las emociones, pues son la luna, la personalidad del ser, pues es el Sol. Venus, pues es el amor y las negociaciones, y Mercurio, la comunicación. Así que tenemos una semana muy interesante. Recuerden que en luna nueva es cuando hacemos nuestras intenciones. Siempre se hacen en tiempo presente. Podemos hacer 2 intenciones, 3 intenciones, las que tú quieres que se realicen y verlas, pues ahora sí, armarlas desde ahorita, visualizarlas, decretarlas, para de esta forma estos próximos 6 meses lleguen a nosotros, visualizando, decretando, afirmando y confiando y recordando que todos, a final de cuentas, en estos momentos estamos a lo mejor en diferentes situaciones, en diferentes circunstancias, pero sí, estamos en el mismo mar. Eso es definitivo. Estamos en el mismo mar, es el mismo planeta, son los 5 continentes. ¿Y qué vamos a hacer? A unirnos como eslabones de la gran cadena. Porque muchos pueden decir, ay, no, hombre, yo soy el eslabón perdido. No, hombre, yo para qué. No, 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 mi amor. Todos tenemos una razón de ser para estar en este universo, y nos tocó estos momentos. Bueno, vamos a vivirlos. Y vamos por lo que sí queremos, no por lo que no queremos. Esta semana es muy buena porque nuestra actitud va a cambiar definitivamente. No es que nos hayamos acostumbrado, como dice, escucho yo cada palabra, encierro, cautiverio. ¿Por qué no le llamamos retiro espiritual? ¿Por qué no le llamamos qué maravilla, estoy en mi casa con mi familia? Muchos, pues, no pueden porque pues el trabajo es fuera de su casa, pero bueno, en la noche llegas a tu hogar y tienes techo, vestido, sustento, familia. Vamos a dejar de ver el no y vamos por el sí. Vamos a confiar en que sí se puede, porque todos, a nuestra manera, estamos lidiando con algo, definitivamente. Yo les invito a todos aquellos y a todas aquellas que estén pasando por situaciones complicadas o difíciles en sus emociones, algo como vacíos emocionales o depresiones, o no quiero ni pensar en los maltratos, pues pidan ayuda, pidan apoyo, háblenle a sus amigos, háblenle a sus familias, no se guarden para ustedes solitos. Yo los invito a que esta semana, que vamos a tener
4, nada menos. Vuelvo a insistir porque me encanta. El Sol, la Luna, Venus y Mercurio en el mismo signo. Géminis. Y recuerda que Géminis son dos caritas, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer que las dos caritas sean caritas sonrientes. Sin más, me voy. Contigo, Aries. Mira nada más. Vas a tener propuestas interesantes, las cuales en un inicio no las vas a querer ni siquiera escuchar, las vas a querer descartar de manera inmediata. Si observas, checas y analizas, te vas a dar cuenta que muchas veces le tenemos un miedo enorme a todo lo nuevo. Y cuando perdemos algo, yo siempre he sentido y creído y pensado que muchas veces perder es ganar. Así que si ahorita las cosas no te han estado saliendo como tú quieres y esto nuevo que te están ofreciendo no te brinca, no te late, no nada, bueno, dale una oportunidad, escúchalo tantito, analízalo porque la verdad se ve muy interesante. También tienes muy buenos cambios en la casa del dinero, que tu casa 2, que tienes oportunidades buenísimas de reinventarte. Es tiempo de reinventarte y eso siempre debemos de hacerlo, reinventarnos. Y más en estos momentos yo creo que todos estamos haciendo un gran cambio en nuestra vida y deseo que para todos sea para bien, porque en las manos de cada uno de nosotros está hacer las cosas bien y hacer las cosas que sucedan, porque a la altura de nuestras posibilidades físicas, mentales, emocionales y espirituales debemos de poner el plus a todo lo que estemos haciendo. A ti, mi querido Aries, se te invita a reencontrar tus piezas perdidas contigo mismo, liberarte de ataduras y a decirle bye bye al pasado para que la casa 12 no te esté golpeteando mucho con todo eso que llevas guardado en tu inconsciente o en el subconsciente de todas las situaciones infantiles. Mi amor, no importa la edad que tengas, a lo mejor puedes tener 15, 20, 30, 80, 90, eso ya pasó, es momento de hacer cosas nuevas y diferentes y el mundo te está esperando, mi querido Aries. Para los Tauro, aléjate de ruidos, presiones, tensiones, por favor escucha tu voz interior. No te pierdas con el ruido externo. Puedes hacer un alto en el camino para revisar y analizar cuáles son verdaderamente tus prioridades. Tira, por favor, a la basura lo que no sirve. Definitivamente me estoy refiriendo a tus pensamientos o sentimientos o emociones negativas que lo único que te pueden hacer es dañarte, afectarte, coartarte, limitarte, siendo que tienes un mundo de posibilidades para hacer cosas nuevas y cosas diferentes. Acuérdate que las caídas, errores, equivocaciones o crisis son oportunidades y eso es lo que debes de hacer tú que eres súper creativo, mi querido Tauro. Únete a aquellas personas que vibren igual que tú, en amor, en paz, en armonía, y a los que estén vibrando bajo, pues no te contamines, mi rey, mi reina, mándales amores y bendiciones para que todo fluya en armonía. Para ti, Géminis, te tengo una buena noticia. Imagínate qué semanota te espera, mi amor. Bueno, no se diga la semanota. Todo este mes y el que sigue, que es todo tu ciclo, ¿verdad? De tu signo zodiacal. Imagínate la maravilla de la energía del Sol, de la Luna, de Mercurio y de Venus para ti solito y solito. No es cierto, no lo compartes a todos nosotros también. Bueno, pues mira, fíjate que hay una oportunidad muy buena. Precisamente el día que ingresa el Sol en tu signo en Géminis, ese día va a haber noticias muy interesantes que tienen que ver con tu hogar. Una noticia puede ser de autorización de algún crédito hipotecario o que liquides tu crédito hipotecario o algo que tenga que ver con bienes y raíces. También las oportunidades de hacer cosas nuevas y cosas diferentes. Tú sabes que eres una persona sumamente creativa. Bueno, es el momento de echar a volar esa mente mágica, maravillosa que tienes. Ojo, sí, contarle tus planes absolutamente a nadie para que estos planes sigan siendo tuyos. Yo sé que te encanta platicar y cuentas. No lo digas, mi amor, porque puede haber alguien que le meta turbo a la idea tuya y va a terminar haciendo la otra persona ese plan que tú traías en mente o esa idea que tú traías en mente. Sabes muy bien que se te da la comunicación, el comercio, las ventas y las negociaciones. Es tiempo de hacerlo realidad. Los Cáncer, vamos a trabajar en esta semana con ustedes, con su amor propio, su autoestima, su seguridad, porque en ocasiones los comentarios externos pueden moverte de tu centro, los comentarios de terceras personas y muchas veces hasta de personas que ni siquiera conoces en redes sociales que pueden señalar o criticar algún tipo de comentario tuyo.
Los cáncer son seres sumamente sensibles y vulnerables. Aprovecha esta semana hermosa, mi amor, para que liberes ataduras, liberes miedos y te enfrentes a ti mismo. Si tienes la oportunidad de trabajar con el perdón, ¿qué quiero decir? Me perdono, te perdono y pido perdón. ¿Para qué? Para liberarte. Tú dite a ti mismo, me perdono y me libero con amor. Me merezco todo lo mejor. Eso es muy importante, liberarte de cualquier cosa que tú piensas que no estuvo bien hecha o no estuvo bien dicha. Fíjate que esta semana vas a romper muchos grilletes, muchas ataduras y muchos miedos. Eso es padrísimo, mi querido cáncer, porque sabes que te vas a dar la oportunidad de valorarte, de darte tu sitio y tu lugar, y eso te va a abrir muchos canales de abundancia en todo lo que tú desees. Aprovecha tu mente, que es varita mágica. Los leo, no se enfaden, no griten, no se ofusquen, no se alteren, no se enganchen. Semana de mojarrita enjabonada. Bueno, no toda, nada más lunes y martes. Porque recuerda que los fuegos y los aires nos llevamos requete bien. Y como va a estar todo en Géminis, bueno, desde hace varios días ya Mercurio y Venus ya estaban en Géminis, te va a ayudar muchísimo a ti, mi querido Leo, para cualquier tipo de comunicación o de negociación, especialmente si tú tienes algo que ver de cuestión de negocios o de trabajo con familiares. Sí es buen momento si quieres salirte o cerrar ciclos o quedártelos tú o que se los queden las otras personas, porque van a llegar a un buen acuerdo. Venus pues nos ayuda en cuestiones de amor, como Mercurio en comunicación, y al estar en Géminis, a ti te aspecta súper bien, especialmente en tu casa número 2, así que la del dinero. Es momento de hacer y de caminar y de hacer cosas nuevas y diferentes. Para los Virgos, están felices, contentos, están enamorados de ustedes mismos, cosa que me encanta, llámese amor propio. Porque mire usted, si nosotros no tenemos autoestima, autorrespeto y amor propio, pues ¿cómo, verdad? Tengo que empezar conmigo. Yo no te puedo dar agüita de mi cantimplora, ¿verdad? Si, o de termo, como quieran llamarle, si yo tengo todo mi interior vacío. Es el momento de compartir. Así que ahorita, mi querido Virgo, se te van a abrir muy buenos canales en cuestiones de amor, de romance, de entrega, de compromiso. Y si puedes, es un buen momento para que pues hagas ahí cambios dentro de la organización de tu hogar y también, ¿por qué no?, remodelar, arreglar eso que has estado postergando. Bueno, tú no mucho, ¿verdad? Porque pues Virgo siempre es acción total, no aguanta, no puede dejar las cosas para después. Pues te cuento que a partir del 20, que va a entrar el sol en Géminis, vas a tener una oportunidad de negocios o de trabajo o de algo que vas a estudiar que te va a dar muy buenos beneficios para los próximos meses. Para los Libras, si te quitas el antifaz de los ojos, mi vida, vas a ver exactamente las cosas como son. ¿Qué pasa? Que tú muchas veces sabes dar, compartir, amar, apapachar, y ahora te estás dando cuenta que pues nada más era como el asadón, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá, tipo así, tipo relaciones asadónicas. Un nombre que yo dije desde hace mucho tiempo, es una relación asadónica, o sea, todo pa' acá, pa' acá, pa' acá. Bueno, ahora va a estar padre porque te vas a sentir muy en paz, muy tranquilo, muy sereno, muy relajado para poder tomar determinaciones sin dolor de corazón, me explico, sin que te duela lo que opinen las otras personas referente a cerrar un ciclo. ¿Por qué? Porque pues, mi amorcito, resulta que tú has estado constante y continuamente dando, compartiendo y apapachando, y pues no recibías exactamente lo mismo. Así que después de muchos años, cierras ciclos para abrir los nuevos que te convienen muchísimo. Y estoy hablando de cuestiones laborales y profesional. La semana pasada te dije que traías una semana muy buena y continúa tu semana en cuestiones de trabajo y también sorpresas muy lindas. Si tienes hijos o tienes hijas, vas a tener noticias muy interesantes de ellos que te va a dar alegría y felicidad también. Vas a recibir por cualquier medio una noticia que conviene mucho a cuestiones, pueden ser bienes raíces, pueden ser financieras o patrimoniales. Para los escorpiones, ponle mucha pasión a todo lo que traigas en tu mente. No te quedes con las ganas, no te quedes a medias. Tú sabes que tú eres la pasión, pues lo eres. Bueno, pues ahora es el momento de dejar de desconfiar. Es momento de confiar, de creer, de avanzar, de darte a ti mismo y a ti misma la oportunidad de hacer cosas nuevas y cosas diferentes. Si tú te pones contigo mismo y te pones a platicar, te vas a dar cuenta que tienes una fortaleza enorme, que eres una persona íntegra, honesta, transparente, trabajadora, echada para adelante. Empiézate a hacer la lista
de quién eres, porque necesitas reafirmarte en estos días, porque vienen oportunidades muy interesantes a tu vida y necesito que desde ahora te reconozcas como lo que eres, un ser único, hermoso, maravilloso y sensacional, porque debes de hacerlo para que de esta forma la propuesta que viene a tu vida te sientas 1000% merecedora la abundancia que tú mereces. Por eso necesito que trabajes contigo, que te aceptes más, que te respetes más, que te ames más y que reconozcas lo talentosísimo que eres en el área en la que tú te mueves y te dedicas, para que tú definitivamente pues recibas lo que mereces, mi amor. No, 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 es el pan completo, no las migajitas. No, 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 no. Para Sagitario, antes de hablar, vamos a pensar muchas veces lo que vamos a decir y también las decisiones que vamos a tomar. No sea nuestro impulso, nuestra urgencia, nuestra necesidad. Vamos a observar, checar las veces que sea necesario. Si necesitamos que nos asesoren, pues le pediríamos asesoría a expertos o a familiares que tengan la experiencia o el conocimiento o a quien tú quieras pedirle asesoría, pero sí, eso sí, que sean personas que estén, pues tengan la capacidad para poder tomar determinaciones, porque ahorita podemos andar nosotros los Sagitarios un poquito ambivalentes en nuestras decisiones y todas ellas tienen que ver con nuestra vida laboral y profesional. Estamos en un momento muy, muy bueno porque el universo se está abriendo para nosotros, dándonos grandes oportunidades. Recuerda que Géminis es un signo que se lleva súper bien con Sagitario. Y ahorita pues van a estar toda esta semana, pues Sol, Luna, Mercurio, Venus. Aprovéchalos, Sagitario, para luchar por lo que te corresponde por derecho de conciencia. Así de simple y así de sencillo. Y si no, pues fue un placer, ¿verdad? O sea, bye bye. Definitivamente, lucha por lo que te toca, Sagitario. Para ti, mi querido Capricornio, mira, vamos a poner los pies en la tierra, las manos en el trabajo y los ojos hacia el cielo. Confía, confía, confía. Gratitud, gratitud, gratitud. Si hoy te pones a analizar, observar y checar desde que amanece a ti mismo, lo que tienes, lo que haces, lo que eres, lo que has logrado y hacia dónde vas, te vas a dar cuenta que has logrado y has hecho muchísimas cosas. Puedes estarte minimizando tú solito, tú a ti mismo, no lo permitas. Has hecho muchas cosas, eres una persona muy maravillosa, mi vida. Todo el mundo tenemos derecho a equivocarnos, a caernos y a levantarnos, así de simple y así de sencillo. Es bueno en la vida ser altos en el camino, ¿para qué? Para no escuchar los ruidos externos que nos mueven de nuestro centro. Aprovecha, por favor, a partir de que ahorita todavía tenemos pues unas energías muy espectaculares que van directamente a tu casa número 1, que te están dando la oportunidad de confiar en ti. Bueno, a partir de que entra ya el Sol en Géminis, puedes tú hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Y por favor, aprovecha la luna nueva. Todos vamos a aprovechar la luna nueva del 22 para hacer nuestras visualizaciones, nuestros decretos y nuestras intenciones. Para los Acuario, todo lo que pase por tu mente, un día tus ojos lo verán hecho una realidad. Piensa bien y se te dará. Así de simple y así de sencillo, mi querido Acuario. Estás en una época muy importante de tu vida. Acuario, pues con Géminis se lleva de maravilla y ahorita tenemos muchos planetas, ya lo he dicho en varias ocasiones en el transcurso de estos horóscopos. Aprovéchalos. Aprovecha para hablar, expresar, comunicar todo lo que son tus necesidades, tanto en tu hogar como con tus amistades, como en tu trabajo o en tus estudios. No merezcas menos de lo que tú sabes que mereces. Así de sencillo te lo digo y te lo repito, porque por lo regular Acuario permite pues que pasen un poquito y no vas a permitirlo. A partir de ya tu vida está girando. Llevas varias semanas, por no decir meses, que has estado como que moviéndote un poco de tu centro y esto se debe a los grandes cambios que estás teniendo tú contigo mismo. Se lo debes, bueno, pues a Saturno en Acuario, pues definitivamente a Saturno, ¿qué es? Es la fuerza, es el poder, es la autoridad, por supuesto. El Saturno te dice, a ver, mi amor, no te vengo a preguntar. Tú sabes quién eres y tienes que hacerlo. Y eso es muy benéfico para ti, mi vida. Así que ya no postergues nada. Es momento de actuar. Piensa poco, siente mucho, actúa bastante, toma decisiones. Haz lo que tengas que hacer. Haz la llamada, manda el correo, hazle videollamada. Lo que tengas que hacer, pero corre por tus sueños, porque de que ganas, ganas, mi querido Acuario. Y para los Piscis. Te puedes sentir bajo un poquito de presión o de tensión porque quisieras tenerle solucionada la vida
a toda tu familia, como buen pisciano, ¿no? Tan amoroso y siempre tan entregado. Bueno, pues definitivamente yo creo que no debes de olvidar que lo que ya formaste, ya creaste, ellos deben de saber exactamente cuál es el camino que deben de seguir. Si tú ahorita en estos momentos tienes que tomar algún tipo de decisión o determinación que tenga que ver con tu vida profesional, yo te invito a que lo hagas a partir del día 23 que es, sí, pasando la lunita nueva. El inicio es el día 22, el 23 es el segundo día de luna nueva. Ese día, si ya quieres mandar currículums, hacer llamadas, pedir apoyo, hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes, mira que se te va a dar y se te va a dar en abundancia. No dudes en lo más mínimo de tus posibilidades, así como le das tantos y tantos consejos a todos los demás, escucha tus propios consejos. La experiencia marca la diferencia y tú eres uno de ellos, Piscis. Por lo regular, siempre sabes y tienes la palabra adecuada para los otros. Escúchate a ti mismo, mi amor, que ahí está la respuesta a las dudas y a las inquietudes que tú tienes. Les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo que me hayan acompañado. Gracias por ser parte de esta gran familia, de esta comunidad, de nuestro canal hecho con tantas ganas y con tanto amor para todos ustedes. Toda la familia Movic, que estamos con muchas ganas dándoles lo mejor de lo mejor día con día en cada uno de nuestros programas. Te invito a que te suscribas, a que le pongas campanita, ya que lo compartas con tus amistades, porque sabes que es un canal muy bien hecho y hecho con muchas ganas, con mucho amor y definitivamente con una razón de ser, compartir con ustedes, porque todo lo que hay en este canal es pues definitivamente con información adecuada, no solamente para divertirse un momento, sino para aprender de tantos expertos que tenemos aquí en el canal. Les agradezco mucho, que tengan el mejor de los días, mucha luz, mucha fuerza, mucha energía. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.